estamos pensando acerca de toda esa larga historia y tantas cosas que hemos estado hablando en estos días. Pero a mí me parece que buena parte de lo que la gente conoce, más que nada hoy, buena parte de eso viene de una especie de crisis de vocación que yo tuve. Estaba enseñando aquí en los Estados Unidos, en una escuela anglosajona, y tenía varias cosas que estaban dando al mismo tiempo. Por un lado, estaba cada día más, me pedía la gente de la iglesia, hispanos, o sea, de cualquier iglesia, fueran metodistas, que era la iglesia mía, o presbiteriana, que era la tuya, pero también episcopales, pentecostales, católicos, etcétera. Me pedían constantemente eso, pero mi trabajo era enseñar en una escuela básicamente anglosajona, donde casi todos los estudiantes eran, bueno, varones casi todos, y anglosajones casi todos, por lo menos americanos. Yo me sentía que eso que yo estaba haciendo me interesaba, pero que eso podía hacerlo cualquiera. Que había aquí en este país cientos de gente que podía hacer eso, mientras que lo que estaba haciendo yo de ir una mañana a hablar en una iglesia pentecostal, en una convención pentecostal, y por la tarde ir a una diócesis católica y hablar acerca de la situación de los latinos y todo eso, era una cosa que otros no podían hacer. Y entonces vino el cambio, ¿verdad?, que ocurrió en los fines de los 70, donde yo al fin y al cabo acabé por dejar de enseñar y me dediqué más que nada a eso, pero sin ningún plan. No había el propósito era nada más que tener el tiempo para hacer eso y claro, para escribir, porque siempre me interesaba escribir, sobre todo escribir en español, para el latino, poco en inglés también. Pero cuando llegó esa situación, pues estaba yo haciendo cosas sueltas, sin plan, sin ningún propósito. Y en cierto modo, lo que me movió a hacer otras cosas fue una serie de circunstancias que no venían originalmente de la población latina, venían de otra gente que estaba interesada en el Ministerio Latino. Y cuando nos casamos, recuerdo muy bien que una de las primeras cosas que tuve que hacer era que la iglesia episcopal, bueno, en realidad, sí, la iglesia episcopal me pidió que hiciera un estudio de la educación teológica en todo lo que se llama la novena provincia de la iglesia episcopal, que es el Caribe, parte norte de Sudamérica, Centroamérica, etcétera, Mesoamérica. Y la iglesia que llamaban la iglesia, la iglesia de la provincia de las Islas Británicas, y era en realidad las antiguas colonias británicas. Y después te acuerdas que una de las cosas que les dijo cuando me preguntaron cuál sería mi horario sería, bueno, yo quiero que ustedes me paguen por horario exactamente mi gasto, porque yo quiero que mi esposa vaya conmigo. That was my introduction to... Y entonces bueno, puedes contarme eso un poco, porque eso era tremendo, ¿no? Well, because as I remember, you resigned from teaching because you wanted to write. I mean, writing was the first thing. It was, in a sense, because you had the time that you could do the studies that people wanted. But it was not that you wanted to both write and do these other things. It was, in a sense, you got pushed into it because people asked you to do it. Yeah. Yes. And I don't remember that you had all that much contact with Roman Catholics in this country, or even with Pentecostals in this country, until after you started doing the study. Sí. And when you were writing for Latin America. Very clear, you were writing for Latin America. El libro grande que más se vendió, que es Historia del Cristianismo, fue escrito originalmente para pastores en América Latina. And, I mean, you knew who your audience was and you wrote for them. The fact that it expanded was something else. The other thing that happened at the same time was that you transferred your membership as a Methodist pastor. You transferred it from the North Georgia Conference to the Rio Grande Conference, which was a Spanish-speaking Hispanic conference of the Methodist Church in Texas, New Mexico, and Oklahoma. Not Oklahoma, okay, Mexico. But that put, I mean, you knew of that because we were already teaching every summer at SMU and in the course of study for and you were teaching in Spanish. But I think that connection
immediately gave you a much broader of Hispanics in the U.S. Much more than the East Coast ever would. Pero yo creo que sí, es verdad. Yo creo que aparte de lo que pasó, y es una cosa interesante, ¿verdad? Yo estudié en un seminario que era de las iglesias principales, pero otras también, y eso me dio una apertura en cierto sentido. Después los estudios de historia me hicieron ver más de otras ramas de la iglesia, pero también eso que estás diciendo, ¿verdad? Yo conocí a mucha gente en la costa este porque era mayormente los dominicanos, donde había estado muchas veces, enseñado muchas veces, puertorriqueños, donde había enseñado por 8 años, y cubano, pero muy poco de la costa occidental. No, but in Chicago, because there you find all three groups. Sí, en Chicago porque había toda gente, exactamente. Pero un día de sorpresa me llamaron para pedirme que hiciera un estudio de la educación teológica para el pueblo latino aquí en este país. And that was the Pew Charitable. Ese fue un plan de la Fundación Pew. Había una organización que se llamaba, todavía existe, que se llamaba en esa época, era la FTE siempre, pero el nombre original era Fund for the Alternative Education, que era una organización que mayormente daba becas para estudiantes de teología, especialmente estudiantes avanzados, que fueran minorías étnicas o mujeres. Y de hecho, tuviste esa beca. Yeah. But, and it was mainly Rockefeller. Sí. Yeah. Y entonces, pero en esta ahora sí, la Pew quería apoyar, o estaba pensando en apoyar programas latinos en FTE, en el Fondo de Educación Teológica, con dinero de ellos. Pero cuando el fondo le pidió dinero, dijeron que no, que había que ser un estudiante y que quería que lo hiciera yo. Y me llamó el director del fondo y me dijo, sí, no lo esperaba, me dijo que sí, podía hacer ese estudio. Y ese fue el estudio donde salió, me enredé con todo lo demás, me bueno, fue un arreglo, me enredé con todo lo demás, y salieron otras cosas. But I think you were able to do it precisely because you were not attached to any school at the time. El estudio se podía haber hecho. Yo creo que el estudio podía haber hecho de otra persona, pero cuando después empezamos a hacer cosas conjuntas que no pertenecían a una escuela, se podían hacer precisamente porque yo no estaba enseñando en ningún lugar. En otras palabras, si yo hubiera estado enseñando un programa de verano en una escuela donde yo estuviera enseñando, pues la otra gente pensaría que eso era una cuestión para hacer gente a la escuela mía. Yo no estaba en ninguna escuela, así que no tenía nada que ver. So I think that's one reason Pew could ask you to do it, but I think they did also because of what you had done with Trinity, with the Episcopalians. So that study gave you contact, because you were going into schools and talking with presidents and deans about what they were doing. And it gave you a knowledge of what was lacking. But what also made a difference, I think, was that your textbooks were beginning to be used in precisely those seminaries. You mean in English? In English. You went in with a credibility that I think would have been difficult to duplicate. And at that point, you wrote the study. What year was that? Late 70s? Yeah, very late 70s, 1980 or something. Yeah. And the recommendations at the end, which I gather were your recommendations, were for a summer program for seminary students, an association that somehow would bring together the people in advanced seminary work and the people in Bible institutes, because that's where the vast majority of pastors were. And whatever was happening with the FTE and developing out of that, a doctoral. So those were all in the report. Well, yeah, yes. And they were in as part of the 8 or 10 different suggestions. The recommendations are for those three, somehow something to do with those three.